Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta oportunidad de nuevo, esta semana poderosa de estudio de la palabra de Dios. Somos el ministerio cristiano, el remanente de Adonai, y quien le habla, su amigo el pastor José Villahermosa, a través de este canal de YouTube, Palabra de Poder y Sanación. Una semana de estudio que hemos titulado Buscando la Sanidad y Restauración Espiritual para nuestras vidas. ¿Verdad que agradecemos el número maravilloso de personas que nos acompañan, que nos siguen a través de este medio de comunicación, para poder llegar a sus respectivos hogares, para poder mostrar lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros en este tiempo final, donde la atmósfera que se mueve a lo largo y ancho de la tierra no es el mejor panorama para aquellas personas que no tienen esperanzas, para aquellas personas que luchan el día a día para llevar el sustento a su hogar, para aquellas personas que están agobiadas, que están en el foso allí de la oscuridad y del dolor. Para eso está este canal, el canal Palabra de Poder y Sanación, para que a través de él el Eterno pueda llenar el vacío, pueda mostrarte la esperanza que solamente se encuentra aquí en la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar esta noche y que sea el Eterno que nos dirija, nos guíe en un tema que hoy también es poderoso como el de anoche. Este tema va a marcar una pauta en la vida de aquellos que así por fe lo tomen, lo analicen, reflexionen y puedan tomar la mejor decisión de su vida, que es los consejos que finalmente cada noche el Eterno nos da a través de su palabra. Vamos a orar para abrir la palabra del Eterno esta noche. Querido y eterno Adonai, gracias te damos por la vida, la salud, por los que tenemos trabajo y tenemos sueldo para sustentarnos. Gracias te damos por el alimento que gentilmente se prepara y que lleva el condimento de tu amor, que lleva el condimento de tu gracia, que lleva el condimento de vitaminas, proteínas y minerales que nos hacen fortalecer nuestro organismo. Gracias porque en medio de un mundo cansado, un mundo destruido, un mundo donde el cielo muy poco brilla, donde la oscuridad parece que gobierna cada sector, cada atmósfera, donde la brisa se mueve, allí alabamos y glorificamos tu nombre en esta noche, porque tú tienes cielos nuevos, tierra nueva, y a través de tu palabra nos das motivos de esperanza, palabra fiel, justa, palabra digna, palabra poderosa que transforma, que cambia, que guía, que trae paz, consuelo y alegría a nuestros corazones, a nuestras vidas, que nos hace visualizar el mundo no de la perspectiva que el ser que está sufriendo lo mira, sino con la perspectiva de un mundo cambiado, transformado, un mundo que pronto va a ser reformado, plena y absolutamente, y donde jamás y nunca habrá el pecado ni cosa alguna que se parezca, porque el Eterno hará todas las cosas nuevas y allí viviremos para siempre jamás. Gracias porque hay personas que detrás de este canal, de estas cámaras, el canal Palabras de Poder y Sanidad, está llegando a su casa
un mensaje de aliento, un alimento espiritual distinto, diferente, que les muestra su condición, pero también le da la solución, porque la palabra de Dios no solamente muestra la realidad que vive el hombre, dónde está sumergido, hasta dónde ha llegado, cómo se ha alejado del Eterno. Ella también muestra la solución para que el ser humano pueda vivir a pesar de lo que esté sucediendo alrededor aquí en este planeta, vivir una vida llena de paz, de tranquilidad, esperando y confiando en las promesas de aquel que es fiel y justo, que prometió que haría todas las cosas nuevas, y que esto es simplemente un principio de dolor, porque las cosas nuevas vendrán y Él va a renovar por completo, de manera absoluta, esta tierra y la vida de los habitantes que en Él creen, confían y hacen su santa y divina voluntad. Cuando clamamos a ti esta noche y pedimos permiso para abrir tu palabra, es para suplicarte una vez más que no sea el hombre quien hable, que sea tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu eterno, o Adonai, quien se manifieste y hable en nuestras vidas, que nos alumbre, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría y claridad para comprender el mensaje de salvación que esta noche has traído para beneficio de nuestra vida y para el crecimiento de tu grey en esta tierra. Pedimos que este mensaje no se quede encasillado en 10, 100 y 500 personas. Que si tu voluntad llegue a lo más recóndito de la tierra, al rincón más pequeño, donde pueda la red social tener cabida y la gente pueda comprender que es momento de rectificar y de tomar una decisión para aceptar a Cristo Jesús, a Yeshua HaMashiach, al eterno Adonai como su gran y único Salvador. Gracias, porque la naturaleza misma que gime, dice el libro de Romanos, anuncia que pronto vendrá el Rey de Reyes a transformar esta naturaleza. Así que, como la Virgen es prudente, ayúdanos, oh Eterno, a tener nuestra lámpara llena, para que cuando venga el novio a buscar a la esposa, estén preparados, listos para ir a morar con él por la eternidad. Si en algo te hemos ofendido en este día, en esta hora, de palabra, de hecho, de acción, te pedimos que nos perdones, que nos haga acepto delante de tu presencia, nos prepares oídos espiritual, un ojo espiritual, una mente espiritual, para entender y comprender tu voz y así dibujar en nuestra conciencia la magnificencia de tu gran poder que quiere transformar y guiar nuestra vida para que seamos salvos y vivir para siempre jamás. Son bendiciones que te pedimos esta hora para comenzar el estudio de tu palabra, para pedirte permiso para abrirla en el nombre glorioso y poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Así que buenas noches, mis amados hermanos. ¿Cuántos están felices esta noche? ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos realmente se sienten contentos y creen que es un privilegio estar esta noche en este lugar? Saben, para mí es un gozo maravilloso estar aquí compartiendo este tiempo tan especial para ti y para mí. Y vean que el tema de esta noche, todo ha sido de manera sistemática, guiada por el Eterno. Y el tema de esta noche se titula Renovados por Dios. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Renovados por Dios. Y yo quiero que ustedes en esta hora, allí donde están, miren a su alrededor, sientan la presencia de Ruach HaKodesh obrando a partir de esta hora, este instante, que lo crean, que no es palabra de hombre la que vamos a escuchar, y que la esperanza inunde tu mente, tu vida,
tu fe y el lugar donde estás. Amén. Saben, queridos hermanos, que cada uno de nosotros trae consigo una historia, ¿sí o no? Un camino recorrido, a veces de momentos tristes, momentos llenos de alegría, quizás también de desafíos, como es el que estamos viviendo en estos tiempos. No es fácil, no es fácil. Vemos a nivel mundial cómo las grandes corporaciones que producen alimentos están alarmadas porque producto de los fenómenos climáticos, el niño y la niña, cosechas se están perdiendo, no hay alimento, y los estados, los países, están formando un cerco alimentario para poder tener reserva y alimentar a su gente. Así que esos son parte de los desafíos que tenemos a diario que afrontar en esta tierra. Gloria a Dios, porque el Eterno ha sido yo creo que demasiado consentido con nuestro país Venezuela, el cual amo, al cual honro, al cual pido que la gloria del Eterno la siga gobernando y siga produciendo frutos para que toda su población un día, como próximamente será, cante llena de esperanza y de gozo, porque hemos logrado vencer todas las adversidades que de una u otra manera pudiera estar contaminando parte de la felicidad que tú y yo deberíamos tener. Pero alabado sea el nombre de Dios, porque nuestro país ha entrado en una etapa de bienestar. Hay alimentos, pasamos una crisis terrible y eso nos ayudó a aprender a sobrevivir ante las circunstancias. Así que nuestra vida, con la subida y bajada, a menudo nos deja sintiendo el peso de las circunstancias, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, Venezuela aprendió la lección y hoy podemos decir que somos una nación libre, que tenemos una independencia alimentaria y una soberanía maravillosa que el pueblo de una u otra manera disfruta a lo largo y ancho de la geografía que forma ese elefante maravilloso llamado Venezuela. Pero quisiera preguntarte esta noche si alguna vez te has detenido a pensar el increíble potencial que reside dentro de cada uno de nosotros. ¿Sabes que tienes un potencial maravilloso? ¿Sabes que eres una criatura dotada de dones y talentos, de una inteligencia maravillosa? Que el Eterno, cuando te formó, no te trajo a esta tierra, como algunos creen, a padecer, a sufrir. Tú estás colmado de un sinnúmero de bendiciones que a lo mejor por tu falta de estudio y de conocimiento de la palabra del Eterno no sabes cómo utilizar, no sabes cómo tomar esa herramienta para ponerla de relieve, de manifiesto en tu vida a cada instante cuando lo necesites. Pero quisiera plantearte este panorama. Imagínate por un momento un amanecer, un instante tan mágico en el que se disipa la oscuridad y los primeros rayos del sol tiñen el horizonte con cobre vibrante. Imagínate esa escena. Cada amanecer no es solo el inicio de un nuevo día, es una promesa, una oportunidad fresca, un lienzo en blanco, alabado sea el nombre del Eterno, esperando ser pintado por tus acciones. De la misma manera, nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ofrece constantemente amaneceres espirituales. ¿Cuántos saben por eso? Amaneceres espirituales. Nos invita a dejar atrás todo aquello que nos pesa, lo que nos limita, y abrazar una vida de renovación. ¿La vida de qué? De renovación. Y quizás esta hora, este instante,
Tú me dirás, pastor, pero es que yo me siento demasiado agotado, estoy desilusionado, porque la vida te ha golpeado una y otra vez, y tal vez las cargas que llevas de ese peso del pasado, con errores que te persiguen o con sueños que parecen haberse desvanecido, tú digas, es muy bonito lo que se habla, es muy bonito lo que se dice, es precioso lo que la palabra de Dios enseña, pero yo me siento desilusionado. Yo quiero decirte esta noche que no importa cuál sea tu historia, ni cuán profunda sea la herida, quiero decirte con absoluta certeza que hay esperanza, que hay sanidad, que hay un camino hacia una vida plena y significativa. Porque nuestro Dios no es un Dios de límite, sino de posibilidades infinitas. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dicen amén? Amén. ¿Cuánto le dicen aleluya? Él no es un Dios que condena, sino que levanta. Él no es un Dios que olvida, sino un Dios que renueva. Y vean, mis hermanos, que el diccionario, interesante, tiene un concepto sobre la palabra renovar. Y renovar significa dejar algo como estaba cuando era nuevo. Dar nueva energía a algo transformado. ¿Algo qué? Transformado. Y nuestro texto base hoy, vamos a ir al libro de Números, capítulo 17, versículos 1 y 8. Vamos a estar equiparando textos para sacarle allí en el nombre de Yeshua Mashiach, por el poder del Espíritu Santo, lo que el Eterno nos quiere hablar esta noche a ti y a mí. Dice la palabra del Eterno Adonai, Números capítulo 17, versículo 1 al 8. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que cada uno de los jefes de tribu traiga un bastón, o sea, 12 bastones en total. Tú escribirás el nombre de cada uno en su bastón, y en el bastón correspondiente a la tribu de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues debe haber un bastón por cada jefe de tribu. El versículo 4 dice: lo colocarás en la tienda del encuentro, frente al arca de la alianza, que es donde yo me encuentro con ustedes. Versículo 5 dice: voy a hacer que retoñe el bastón de mi elegido, y así los israelitas no seguirán hablando mal de ustedes delante de mí. Versículo 6 dice: Moisés dijo esto mismo a los israelitas, y cada uno de los jefes de tribu le dio un bastón, reuniendo así 12 bastones en total. Entre ellos estaba también el bastón de Aarón. Versículo 7 dice: Moisés colocó los bastones delante del Señor en la tienda de la alianza. Versículo 8 dice: y al día siguiente, cuando fue a la tienda, vio que el bastón de Aarón, correspondiente a la tribu de Leví, había retoñado, había echado retoño y dado flores, y tenía almendras maduras. ¿Cuántos dicen amén por esto? Un milagro poderoso, un milagro significativo en este texto que hemos leído, y podemos ver el proceso de renovación que Dios hizo con una vara, un simple palo seco, sin belleza, sin esperanza, para volverlo algo de mucha belleza. Y por medio de esa vara podemos ver, hermanos queridos y amigos, tu vida y mi vida. Y la pregunta es:
¿Será que Dios tiene poder para renovar, para hacer fructificar y darle una nueva vida? Vean, reflexionemos un momento sobre esta vara de manera particular. Esa vara fue, ¿qué cosa? Cortada de un árbol, ¿sí o no? Ya no podía volver a dar frutos. Al haber sido colocada del árbol, perdió su verdor. ¿Cierto? Cuando cortamos un pedazo de palo, una vara, ¿qué pasa con ella? Se seca. Perdió su vida. Poco a poco, cada día se fue secando hasta convertirse en un simple palo sin vida, seco totalmente. Podríamos decir que esa vara, al ser cortada del árbol, secarse y convertirse en un simple palo sin vida, perdió su sueño. Se dejó de ser, ¿sí o no? La función que tenía en el árbol terminó. Perdió su sueño, ya no podía llegar a ser un precioso mueble que estaría en la casa de alguien importante de la sociedad, ¿sí o no? Esa vara, al ser cortada, perdió su belleza. Ya no era parte de un árbol frondoso. Ya no habría nunca más en las preciosas flores ni hojas que dieran sombra, que salieran de ella. La otra cosa que podemos analizar en esta vara fue que perdió su esperanza, ya que nunca más daría fruto. Se volvió un pedazo de madera estéril. No era nada más que un pedazo de palo, igual que otros muchos. Ahora, si comparamos esta historia con nuestra vida, nos daremos cuenta de que tiene muchas similitudes con nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto lo creen? Yo te pregunto a ti, ¿cómo te encontró el Eterno? Y me hago esa pregunta. ¿Cómo me encontró Adonai a mí? ¿Cómo nos encontró a nosotros? Quizás, al igual que esta vara, nos encontró sin esperanza, secos de amor, con una economía en quiebra, aparentando ser felices, pero vacíos en nuestro interior. Quizás nos encontró con enfermedades, sin esperanza, sin sueño, saliendo de una ruptura familiar, amorosa, quizás llevando a cuesta el dolor de la pérdida de alguien que habíamos amado, que amamos y que todavía no podemos olvidar. También en la historia de esta vara podemos ver reflejada la vida, quizás, de todos los cristianos que se alejan de Dios. De todos los cristianos que se olvidan que nuestro Yeshua Mashiach nos enseñó que separados de Él nada podemos hacer. Como dice el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Pero hay algo maravilloso que sucede en este texto, y me alegra, porque este texto tiene en su fondo muchas cosas para enseñarnos que lo importante no está en lo que vemos, sino en lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Si vemos el texto, esa vara pudo, ¿qué cosa? Reverdecer. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mírense ustedes, 12 varas y una sola pudo reverdecer. Y comprendamos también como nosotros, así como estará esta vara, podemos ser renovados por nuestro Dios. Aunque en este momento nuestra vida esté tan seca como la vara de Aarón, también podremos comprender que por medio del poder de nuestro Dios, toda persona puede ser renovada sin importar qué tan marchita esté su vida. ¿Cuánto decimos amén por eso? Lo importante es que necesitamos
para ser renovados por nuestro Dios. Recuérdense que el tema se titula Renovado por nuestro Dios. Veamos lo que nos enseña la palabra del Eterno en esta hora. Primeramente, hermanos, para ser renovados por Dios, hay algo importante que tú y yo debemos aprender. Sin esto, la renovación que tú pudieras creer que tienes es una renovación común, una renovación que se esfuma, que no permanece, que cuando tú crees que ya has alcanzado lo máximo, lo mejor en tu vida, llega el momento en que una enfermedad te toca, llega el momento en que un embargo viene a tu vida, llega el momento en que tu salud se vuelve pedazo, llega el momento en que tu matrimonio fracasa, porque, repetimos, esa esperanza, ese reverdecer que da el mundo no es eterno, es un reverdecer pasajero, como todas las cosas que aparecen. La vara floreció no solamente porque era la vara de Aarón, el sacerdote del Dios, del ungido del Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra del Eterno allí en el libro de Números capítulo 17 versículos 2 y 3. Dice el versículo 2: ordena a los israelitas que cada uno de los jefes de tribu traigan un bastón. Y aquí comienza la parte interesante para que Dios pueda renovar nuestra vida. Debes traer tu vida como está. Hay personas que lo he escuchado decir: no, voy a dejar este vicio, voy a esperar dejar esto, voy a esperar terminar esto, aquello, para poder aceptar la misericordia y el amor y la salvación que viene del Eterno Yeshua HaMashiach. Tú no tienes que dejar nada. La Biblia dice que debes traer tu bastón, debes traer tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Dice: porque 12 bastones en total. Y le digo a Moisés: tú escribirás el nombre de cada uno en su bastón. Dios tiene escrito tu nombre y mi nombre en su libro. Cuando Él te formó, cuando Él te creó, cuando Él me creó, cuando apartó y sacó del vientre de mi madre, de tu madre, para nacer, cuando su mano gloriosa y poderosa, una y varias veces, desde la niñez hasta la edad que tiene, metió su mano para que ese carro no te atropellara, no tuviera ese accidente de tránsito, esa pistola no saliera la bala y te quitara la vida, no fuese atracado, golpeado, violado, humillado, es porque Él tiene tu nombre escrito en su libro. Y dice: y el bastón correspondiente a la tribu de Leví escribirá el nombre de Aarón, pues debe haber un bastón por cada tribu. Nuestra vida puede ser no solamente renovada, sino transformada, si nosotros, escuchen hermanos míos, decidimos ser propiedad de nuestro Dios. Amén. Si nosotros decidimos ser propiedad de nuestro Dios,
La palabra de Dios nos enseña que nuestra vida ha sido comprada por la sangre de Jesús Mashiach. Por lo tanto, tú y yo somos propiedad del Eterno. Debes aceptar esta noche de corazón de que tu vida no te pertenece. Que tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana, sí, es verdad, pero tu vida no te pertenece. Tarde o temprano debes entregar cuenta de esa vida que el Eterno te ha dado. Y a veces hay personas que no entregan el mejor saldo. Hay personas que se acortan la vida antes del tiempo que Dios le ha estimado. Porque una cosa que te ha dado Dios es el libre albedrío. Y los seres humanos abusan de él. Dios quiere salvarte, Dios quiere protegerte, Dios quiere darte muchas cosas. Pero como tú no quieres pertenecerle a Él, tristemente, el Eterno no puede actuar más allá de los límites que tú y yo le pongamos a Él. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, ¿no saben ustedes, versículo 19 de 1 Corintios capítulo 6, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Versículo 20 dice, porque Dios lo ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. ¿Cuánto dice amén por eso? Para poder ser renovados tenemos que entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Porque toda persona que su vida no le pertenece a Cristo vive sin esperanza, aunque no quiera reconocerle. Su vida está bajo la autoridad no de Dios sino del enemigo. Aquí hay dos caminos, hermanos y amigos, que me escuchan a través de este medio. O le pertenece a Dios o le pertenece al enemigo. Aquí no hay 3 vías ni 4 vías. O eres de Dios o eres del enemigo. Por eso que en Juan capítulo 8, versículos 42 al 44, para que comprendas esta situación, dice el versículo 42, Jesús le contestó, si de veras Dios fuera tu Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. Dice, no he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. Dios envió hoy su Santo Espíritu para que te hablara esta noche. Para que ese robo que vas a hacer, esa droga que vas a transportar, que vas a traficar, no lo hagas. Que esa vida que vas a quitarle a esa persona, no la hagas. Que la vida que te quiere quitar, no lo hagas. Que no siga con ese maltrato terrible que le tiene a tu mamá y a tu papá. Ese odio que le tiene a tu hermano, no sigas. Dios me ha enviado, dice el Eterno. Y hoy ha enviado a su Ruach HaKodesh para que te hable y te alerte que el camino que ahora estás llevando no es el mejor y te va a llevar a la perdición, al dolor, a la angustia, y no solamente a ti, sino vas a tocar personas inocentes que nada tienen que ver con lo que tú de manera irresponsable estás haciendo en esta hora. Vas a causarle dolor a tu familia. ¿Cuántas almas no vemos que por decisiones equivocadas hoy están allí en un hilo que los separa de la vida y de la muerte, enfermos, perdidos, acabados, destruidos, porque un día decidieron ser ellos y salir del consejo maravilloso a través del cual Dios habla por la boca de los padres, y hoy están sufriendo las consecuencias de no prestar oído a la palabra que el padre o la madre le dijo.
Hermanos, dice el versículo 43. Porque no pueden entender ustedes mi mensaje, dice Yeshua. Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. Y dice el versículo 44. El padre de ustedes es el diablo. Creímos. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se manifiesta en la verdad. Nunca le dice la verdad. Cuando dice mentira, habla como lo que es, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Pero si tú dices que amas a Dios y no haces su voluntad, terriblemente mintiendo. Así que la primera cosa para ser renovados, primeramente tenemos que ser propiedad de nuestro Dios. ¿Cuánto dice amén por eso? Yo quiero y le pido todos los días al Eterno que me tome como enteramente suyo, que sea su propiedad absoluta. Que ese libre albedrío en mí no exista. Que Él tome dominio y control de mis acciones, de mis miradas, de mis palabras, de mis pensamientos, de mi levantarme. Otra cosa que el Eterno nos pide para ser renovados, tenemos que estar en el lugar correcto. ¿Tenemos que estar dónde? En el lugar correcto. Dice el versículo 4 y 5. Lo colocará en la tienda del encuentro, frente al arca de la alianza, que es donde yo me encuentro con ustedes. Y voy a hacer que retoñe el bastón de mi elegido. Y así los israelitas no seguirán hablando mal de ustedes delante de mí. Vean esto, hermano. Veamos algo muy importante. ¿Dónde fue que floreció la vara de Aarón? ¿En qué lugar fue puesta? En el tabernáculo, en la presencia del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Es allí, en el lugar correcto, no donde venden droga, no en la licorería. Es en el tabernáculo, en la presencia del Eterno. Esto es algo muy importante que tenemos que comprender. Dios no nos renovará lejos de su presencia. Tenemos que venir a Él. Tenemos que estar donde Él está para poder ser renovados y el Señor pueda trasladarnos de muerte a vida eterna. Amén. Recuerdo una campaña en Mallorquín. El lugar donde se estaba haciendo la campaña era una gallera. Una gallera que había sido cerrada porque en medio de una discusión, una apuesta, alguien que prometió pagarle una cantidad fuerte a otro si ganaba su gallo. Igualmente si el otro perdía tenía que pagarle. Y después que perdió su gallo, el hombre no quiso cancelar su deuda, hacer honor a su palabra. Y aquellos hombres sacaron pistolas y allí la gente salió corriendo y un muchacho de apenas 12 años que venía a traer unas empanadas para venderlas en la gallera recibió un disparo en la frente de manera fulminante. Por supuesto, eso determinó la captura absoluta de esa gallera. Y cuando pedimos permiso para estar en la gallera, recuerdo que los cuerpos de seguridad dijeron, bueno, ¿sabe que ahí pasa una cuestión? Sería bueno que ustedes, pastores, hicieran una campaña ahí para que, miren en su ignorancia, para que Dios
pueda sacar allí la sangre, el dolor, lo que causó esa tragedia tan terrible en ese lugar. Y algo pasó allí porque, wow, dentro de Mallorquín, cerca pasa el río Neverino. Y las plagas, hermano, wow. Creo que era la segunda oportunidad que veía tanta plaga junta. Uno hacía así, ¡pam!, mataba 500. Eso era un enjambre de plagas. Así que decidimos agarrar unos cartones donde se colocan las yemas de los huevos y prenderlo en el lugar y otras cosas que nos dijeron que hiciéramos, y aún así las plagas no dejaban, pero su cantidad había disminuido. Así que le dije al pastor: amigo, vamos a sacar esa campaña de aquí, que estamos encerrados y la gente pues cada vez que no está tranquila porque las plagas los están maltratando. Y sacamos la campaña frente de la gallera. Ahí pusimos el videobin, la cuestión. Sacamos una silla que conseguimos. Adentro había una tribuna allí, construida por los dueños de la gallera. Pero tuvimos que buscar sillas para de otra manera hacer la campaña afuera. Allí las plagas cesaron un poquito, oramos. Me recuerdo que el quinto día de la campaña, un día viernes, estaba hablando sobre el tema de que Dios ama a aquellos que de una u otra manera han pasado por las vicisitudes, las dificultades, los dolores, los problemas. Me recuerdo que teníamos un himno que decía más o menos así: si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesús. Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Y me recuerdo aquella noche a un joven de aproximadamente 18, 19 años de edad, que estaba sentado allí en la acera del frente donde estamos predicando. Las luces lo encandilaban. Él tenía la cabeza, el rostro metido dentro de sus piernas, y los que se le acercaban se apartaban porque estaba demasiado podrido, literalmente. El pelo, mis hermanos, lo tenía como una mopa. El color de su ropa y su piel no se distinguía mucho. La cara, casi los ojos, ni se le veía. Bueno, y de paso era de noche. Y allí en medio de ese canto, él entendió que debía venir a los pies del Salvador. Y aquella noche, la persona número 16 que bajó a las aguas bautismales se llamaba Ramón. Se llama Ramón. Por supuesto, cuando Ramón entró a la piscina que teníamos allí para bautizar, el agua quedó, se podrán ustedes imaginar, sin dar detalles. No hubo más bautismo esa noche. Me recuerdo que Ramón respiró, sintió que las aguas le traían paz. Algunos decían, claro, los que no entienden estas cosas espirituales, decía, claro, tanto tiempo que tenía sin bañarse, me imagino. Y Dios tiene a sus ángeles, alabado sea su nombre,
aún dentro de las iglesias. ¿Cuánto lo creen? El sábado seguimos la campaña y no vi a Ramón. El domingo seguimos la campaña porque eran 15 días, no vi a Ramón. Algunos que critican la obra de Dios, fariseos, decían: ¿viste, hermano? ¿Viste, pastor? Ahí se bautizó ese muchacho. Yo le decía: oye, de verdad que el día que ustedes lo bautizaron, le decía yo, debieron bautizarlo, pero era con la lengua, con la boca abierta. Para bautizar no solo el cuerpo, sino su lengua también. Terrible esa gente. Día lunes nada, martes nada, el miércoles en la noche veo a alguien que me hace señas así. Y me dijo un hermano: ahí está un joven que quiere hablar con usted. Temprano, 6:30 de la noche, comenzamos el culto a las 7, la campaña. Y allí en esa media hora Ramón me contó su vida, que puede ser tu historia, mi historia. Ramón me dijo: pastor, tengo paz. Yo dije: wow, eres tú. Ramón tenía una ropa nueva, zapatos nuevos, su pelo se lo habían cortado. Era otra criatura, porque cuando llega el poder de Dios, llega para transformar, para cambiar para siempre, jamás. Y yo me gozaba en el espíritu ver a ese muchacho transformado. Me dijo: quiero contarle mi historia. Me dijo: pastor, yo tenía 10 años en la calle. Wow, le dije: Ramón. Y es, pastor, a la edad de 9 años, yo había salido cerca de, por allí, del barrio donde vivía, me dio el nombre. Y cuando llegué a la casa, escuché a mi mamá dando gritos y su voz se le estaba perdiendo. Y cuando vi su cara bañada en sangre y aquel hombre montado sobre su cuello para quitarle la vida, su marido, agarré un palo de escoba y con toda la fuerza que Dios me dio ese momento, se lo atesté en la cabeza y por la espalda y por los brazos. Se le reventó allí y él soltó a mi mamá. Pastor, se hicieron las 11 de la noche y aquel hombre le dijo: ese muchacho tiene que irse de aquí. Su hijo, su único hijo, porque es él o yo. Y ella dijo: te tienes que ir. Mamá, mira que ese hombre te tiene que ir. Llorando. Y de ahí me fui caminando por la alterna, por allá, por aquí. De allí, unos hombres que cuidaban esos carros, encontré una persona que me dijo: hijo, ¿qué tiene? Yo dije: tengo hambre. Y allí, entre el licor que había bebido, me dio un pedazo de pan duro. Me dijo: a partir de hoy estás conmigo. Y ahí empezó mi vida año tras año. Me enseñó a defenderme. Me enseñó a consumir droga, a vivir esa vida, ese mundo, a dormir debajo de los carros. Pastor. Y odiaba a mi madre. Wow, qué terrible es eso. Que los seres humanos a veces prefieren una cosa más que otra. Yo le dije: ¿cómo llegaste aquí? Bueno, pastor, porque una señora me regaló unos zapatos. Estaban usados, pero estaban buenos.
Y algunos amigos ahí que se criaron conmigo, que estuvieron allí, quisieron quitármelo. Y yo piqué una botella y le empullé la pierna a uno y me estaban buscando para matarle. Y hasta que llegué aquí y escuché el himno ese que decía: ven a Jesús si te sientes triste, si te sientes, si un hogar perdiste. Y aquí estuve. Esa noche me levanté y dije: voy a probar con el Eterno. Y aquí estoy. Y el hermano, no voy a decir su nombre, me llevó para su casa. Y aquí estoy en la iglesia. Quiero servirle al Señor. Hermano, para hacerle la historia corta, Ramón conoció dentro de la iglesia a una joven recién graduada de médico. Ella era odontóloga. Y se enamoró de Ramón, se casó. Lo ayudé a estudiar. Ramón se graduó técnico superior en informática. 2 hijos, una familia, un hogar. Y ahora él con su esposa andan en las calles predicando el evangelio. Aquellos que andan debajo de esos carros abriendo bolsas de basura, sin esperanza, sin ninguna luz, sin ningún apoyo. Ese es el poder maravilloso que tiene nuestro Adonai, nuestro gran yo soy, nuestro Elohim, nuestro Shaddai, nuestro Yeshua Mashiach. La historia marcó mi vida, un antes y un después. Dios tiene poder para transformar tu vida y hacerla reverdecer, llena de esperanza, de progreso, para honra y gloria de su nombre. Ramón, ya eso hace ya unos 20 años. A ver, le pregunté a un hermano, me dijo: no, Ramón se fue. Su esposa consiguió un posgrado fuera de un país y está bien, tiene una empresa, es un tremendo evangelista, ganador de almas. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano querido, Colosenses capítulo 1, versículos 2 y 13 dice: y darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que le dará su pueblo santo. Ramón recibió su herencia. Fue desechado por su mamá, por su madre, por otro hombre. Pero alabado sea Dios, porque aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice el Salmo 27, Jehová te recogerá con todo. No solamente lo recogió, no solamente le dio un hogar, le dio una familia, le dio una esposa, le dio una profesión. Es un hombre que está solvente desde el punto de vista económico. De la droga, de dormir debajo de los carros, de andar sucio, de abrir bolsas para comer. Ramón ahora es un gran evangelista. Qué grande y poderoso es el Eterno. Cómo transforma vidas. Quizás esos fariseos que estaban en esa noche allí nunca comprendieron ni comprenderán, porque sigue existiendo en la iglesia el poder glorioso y maravilloso que tiene Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador Cristo Jesús. Nunca lo van a entender, porque esto es una cuestión de humildad, de fe. Si hubiese sido por ellos, Ramón no se hubiese bautizado.
Porque ellos decían así, no, que ese no está preparado, que estudió. Sabe Dios. Sí sabe Dios. Y algunos tienen el tupé, escuchen esto. Creo que es una blasfemia terrible contra el Espíritu Santo. Es decir, están bañando gente. ¿Verdad? Que Dios tenga misericordia de la lengua y de la vida de esos seres humanos. Vi el rostro transformado de Ramón. Me mostraron fotos de su familia, de su esposa, de sus hijos, de la boda cuando se casó, de cuando estaba recibiendo el título. De su abrazo a su primer hijo varón, de su abrazo a su segunda hija, de la casa. Alabado sea el Eterno. ¿Cómo puedes tú dudar de ese Dios que tiene poder? Dice el versículo 13, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué aconteció en Ramón? Lo libró el Eterno de las tinieblas y lo llevó al reino de su amado Hijo. El reino de la misericordia, el reino del amor, el reino de la esperanza, el reino de la prosperidad, el reino de la felicidad. Allí es donde quiere llevarte el Eterno. Dale la oportunidad. Dios nos restaura por medio de su palabra. Y aunque ya no exista templo, porque el último templo fue destruido, tú puedes reunirte en familia. Tú puedes unirte en coinonía con un grupo. Y ahí estará la presencia de Cristo Jesús. Así que cuando el pueblo de Dios se reúne, está su presencia, su poder, su palabra y su misericordia. Tenemos que reconocer que el lugar de nuestra renovación total está cerca de los pies del Salvador. Es allí, en el taller del Maestro. Es allí en el agua. Es ahí en la lectura de la palabra, de la oración. Es donde te encuentras con Él. Y Él puede obrar de acuerdo al permiso que tú le das para hacer florecer tu vida. La tercera cosa que debemos hacer, hermanos, para poder, vamos a el nombre de Dios, ser renovado por nuestro Dios, es creer que Dios hará lo que es imposible para los hombres. ¿Ven? Es creer que Dios hará lo que es imposible para los hombres. Allí en el libro de Números capítulo 17, versículo 8 dice: y al día siguiente, cuando fue a la tienda, vio que el bastón de Aarón, correspondiente a la tribu de Leví, había retoñado, había echado retoño, dado flores y tenía almendras maduras. Alabado sea el Eterno. Por eso, cuando Dios llega a tu vida, no llega para hacerte daño, no llega para destruirte, llega para sacarte el daño, para sacarte toda la destrucción, para extraer de ti, de tu entraña, de tu ser, toda esa savia perversa, mala, dañina, que no te hace florecer, y te da una vida nueva. Amén. ¿Qué hará Dios con nosotros si nosotros lo aceptamos? Si creemos que Él puede hacer las cosas
posibles, aunque nosotros pensemos que sea imposible. El Espíritu Santo está en este lugar. Ven. Sí. Amén. Amén. Primero que Dios hace es que nos hace una criatura nueva. ¿Cuánto le dan la gloria al Eterno? Tú no puedes permitir que nadie te esté señalando. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Versículo que es un pilar fundamental para nuestra fe. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo esta noche? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre de Dios. Ramón, su vida fue hecha nueva. Cuando nos unimos a Cristo no recibimos solo un maquillaje de una pequeña mejora, no. Recibimos una transformación por completa. Somos hechos una nueva criatura a imagen, un libro nuevo. Imagínate tú, hermano querido, el poder que tiene Dios. Imagínate esta escena. Un libro que ha sido manchado, rasgado, con páginas faltantes, y tú quieres limpiarlo, pegarlo, pero debes entender que siempre va a tener marca de su deterioro. Sin embargo, en este versículo nos dice Dios que no remienda el libro viejo, nos da un libro completamente nuevo. Alabado sea el nombre de Dios. Borra nuestro pasado, borra nuestros errores, borra nuestras manchas y nos da la oportunidad de escribir una historia diferente. Una historia de redención y propósito. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida? Esto significa que tu pasado no te define. No importa qué errores hayas cometido, hermano, amigo, hermana, amiga, qué camino equivocado hayas tomado. En Cristo tienes la oportunidad de dejar todo eso atrás. Las cosas viejas, dice la palabra de Dios. El resentimiento, la culpa, el miedo, los hábitos destructivos pasaron. Y no solo pasaron, sino que todas estas cosas son hechas nuevas. Esto nos da una esperanza inmensa y la libertad de vivir sin el peso de lo que fuimos. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios esta noche? Cuando Dios nos renueva, cuando somos renovados por Dios, Él también nos renueva nuestro entendimiento. ¿Ven? Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para ti? Es una voluntad agradable y perfecta. Y este versículo, hermanos queridos y amigos que nos escuchan, nos llama a la acción. Nos insta a no ser moldeados por el mundo que nos rodea, con sus valores, sus presiones y sus ideas. Nos dice en cambio que debemos ser transformados. ¿Cómo? Por la renovación de nuestro entendimiento. Piensa en cómo nuestra mente a veces puede ser un disco duro, lleno de programas viejos, de virus, pensamientos negativos. Quizás esté predicando esta noche para alguien que tenga este tipo de pensamientos, miedo, duda, ideas limitantes que te impiden avanzar. El Eterno te dice que la renovación de nuestro entendimiento implica reemplazar esos programas viejos con la verdad de la palabra del Eterno. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo.
de vernos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo aplica esto en nuestra vida? Vean, hermanos, cuando renovamos nuestra mente, empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando empezamos a leer su palabra, a orar, a hacer el año bíblico de Génesis, Apocalipsis, 3 capítulos diarios, y a pedir cada vez que leemos la misma: Señor, háblanos, dinos, ¿qué cosa quieres que nosotros entendamos de este pasaje? Tu vida va a ser transformada. Tu entendimiento va a ser transformado. Cuando tenemos renovado el entendimiento, esto nos ayuda a mejorar en la toma de nuestras decisiones, a tener una actitud más positiva y a enfrentar los desafíos con fe en lugar de temor. Amén. Debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios, a la oración, a la reflexión, y verás cómo tu mente comienza a ser transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios no solamente nos hace una criatura nueva, no solamente nos renueva el entendimiento, sino que nos fortalece nuestra vida interior. ¿Cuánto dice amén por eso? Amén. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice: renovado en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí vemos que hay una conexión directa entre la renovación mental y la acción. No solo se trata de pensar diferente, sino de vivir diferente. Amén. El espíritu de nuestra mente se refiere a nuestra actitud, nuestra disposición interior. Y el nuevo hombre es la persona que Dios quiere que seamos. Imagina que tienes una camiseta vieja, desgastada, que ya no te queda bien y te incomoda. Este versículo nos dice que debemos quitarnos esa camiseta vieja y ponernos la nueva que el Eterno nos está colocando esta noche. El hombre viejo está caracterizado por el pecado, el egoísmo, la malicia. El nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de su verdad. ¿Cómo puede impactar este versículo en nuestra vida? Renovado en el espíritu de vuestra mente. Hemos de dejar al lado los viejos hábitos, las actitudes negativas, las acciones que deshonran a Dios, y en lugar vestirnos de virtudes de Cristo, que es el amor, la paciencia, la bondad, el perdón, la humildad. Esto no es algo que hacemos por nuestras propias fuerzas, sino que es el resultado de permitir que el Espíritu Santo nos renueve y nos guíe. Es un proceso continuo, pero cada día tenemos la oportunidad de ponernos el nuevo hombre. ¿Cuánto dicen por eso? La nueva mujer. La última cosa que Dios hace cuando nos renueva es que nos da fuerza para no desmayar. ¿Para qué cosa? Para no desmayar. Según de Corintios capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto, no desmayéis. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Vean que este versículo nos da un gran consuelo y aliento, hermanos. Nos recuerda que aunque físicamente podamos sentir el pasado del tiempo, el cansancio, las enfermedades, nuestro hombre interior, nuestro espíritu, nuestra alma puede estar en un constante proceso de renovación. Piensa en este momento en un atleta que entrena duro. Su cuerpo puede sentir el desgaste, los músculos le pueden doler, pero su determinación, su espíritu, su enfoque se fortalecen con cada entrenamiento. Así debe ser nuestra vida, fortaleciéndose cada día cuando
asumimos que la Biblia sea tu guía y sea mi guía, cuando asumimos que la palabra de Dios, que tiene poder, va a ser de ahora en adelante tu alimento para tu crecer y para vivir en paz y armonía. Nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro espíritu puede crecer y fortalecerse día a día en Dios. Este versículo nos da la perspectiva eterna. Nos ayuda a que no debemos desanimarnos ante las dificultades físicas o emocionales. La renovación diaria de nuestro interior proviene de nuestra comunión con el Eterno a través de la oración. Repetimos, la lectura de su palabra, la adoración, la comunión con otros creyentes. Cuando nos nutrimos nuestro espíritu, encontramos la fuerza para perseverar, la paz en medio de la tormenta y la esperanza que trasciende en cualquier circunstancia. Amados hermanos y amigos, la invitación de Dios es clara esta noche. Él quiere renovarte. No importa lo que hayas vivido, no importa donde te encuentres hoy. Nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidades, de nuevos comienzos, de restauración completa. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios esta noche? Amén. Así que hemos visto que la renovación de Dios implica una nueva identidad en Cristo. Hay que dejar atrás el pasado y abrazar quienes somos en Él. La renovación implica una mente transformada, cambiar nuestra forma de pensar para vivir ahora según la voluntad del Eterno. Amén. Una mente